Aumentó a 132 el número de muertos en China como consecuencia del coronavirus. Asimismo, la cifra de contagios se eleva a casi 6.000. Japón y Estados Unidos han comenzado el proceso de evacuación de sus ciudadanos de Wuhan, epicentro del brote. La bofetada del siglo son las palabras con las que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó el plan de paz para Medio Oriente presentado este martes en la Casa Blanca por Donald Trump y Benjamin Netanyahu. La propuesta consiste en la creación de 2 estados y reconoce a Jerusalén como capital indivisible de Israel. Ambos mandatarios enfrentan procesos en su contra en sus países. En Israel, Netanyahu fue formalmente imputado por cargos de corrupción ante la Corte. Y este martes la defensa del presidente estadounidense cerró la presentación de sus argumentos en el juicio político. Piden que el Senado absuelva rápidamente a Donald Trump. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. El coronavirus continúa expandiéndose. Ya ha cobrado al menos 132 vidas y casi 6.000 contagios en China. Mientras tanto, ya llegaron a Tokio, Japón, unas 200 personas que fueron evacuadas de Wuhan y otro avión con personal diplomático estadounidense también abandonó la zona. El epicentro de la epidemia del coronavirus, la provincia de Hebei en Wuhan, está cada vez más aislada. Calles desérticas, una ciudad fantasma, aislada del mundo exterior. Es Wuhan, donde inició el brote del coronavirus. Fue puesta en cuarentena la semana pasada para evitar su propagación. En las vías, pocos o casi ningún vehículo. Solo algunas ambulancias siguen recorriendo las calles que solían estar llenas. Para los 11 millones de habitantes de Wuhan, se ha hecho muy difícil desplazarse. En la ciudad no hay buses ni metro. Tampoco se puede salir por tren o avión. Todavía no puedo volver a Shanghái. Por ahora ningún avión puede volar. El tren fue suspendido. Se nos hace imposible salir de Wuhan por culpa de las acciones de prevención y control. Aquí la gente tiene miedo de la propagación de la epidemia. Una preocupación que no parece vaya a desaparecer pronto. Según expertos, la epidemia de coronavirus está apenas empezando. En el mejor de los casos, solo va a durar algunos meses y contagiará a decenas de millones de personas en la región. En alerta máxima, las autoridades chinas ya han movilizado más de 6.000 médicos a Wuhan. Más temprano hablamos con el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tariq Hazar-Revik, quien nos amplió sobre lo que su institución, la OMS, conoce hasta el momento sobre este virus. Todavía estamos tratando de entender todas las características de este virus. Sabemos que es un coronavirus que se transmite entre humanos, de una persona a otra. Todavía no sabemos cuán fácil se produce este proceso. Sabemos que la mayoría de los casos están vinculados con personas procedentes de Wuhan y la provincia de Hubei. Todavía no sabemos cuál es la fuente del virus y es importante saberlo porque reduciría la exposición entre la fuente primaria y los humanos. Estamos buscando cuál es la seriedad de la enfermedad, cuánta gente se enferma seriamente, cuántas personas se enferman sin riesgos y cuál es la tasa de mortalidad, a qué grupos afecta más. Todas estas preguntas siguen siendo interrogantes y estamos buscando respuestas para tener un pronóstico. Obviamente vemos que los países están reportando casos y eso es lo importante, que cada país en el mundo esté en alerta y sus sistemas sanitarios aumenten su nivel de preparación hasta el punto que puedan detectar los casos rápidamente y tratar a los pacientes que tienen el virus. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó como la bofetada del siglo el plan de paz para Medio Oriente que fue presentado este martes en la Casa Blanca. Considera a Jerusalén como la capital indivisible de Israel y concede a ese país el control de zonas al oeste del valle del río Jordán. Para Donald Trump, el plan podría tratarse de una última oportunidad para que los palestinos obtengan el estado que desean. Por su parte, los palestinos mostraron unión en su rechazo a esta propuesta de la Casa Blanca y han asegurado que los derechos de su pueblo no están en venta. Es por ello que conectamos con Luis Fleischman, profesor de Sociología en Palm Beach State College. Señor Fleischman, Amnistía Internacional ya ha calificado el plan como un manual para más sufrimientos y abusos en Medio Oriente. Esto además del rechazo a los palestinos. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? Bueno, me llama la atención. O sea, todavía no sé exactamente cómo evaluar el plan de Trump, pero si hablamos de abusos,
estamos en lo que se propone en el plan de Trump. Es, entre otras cosas, una separación entre Israel y el fin de la ocupación. Entonces, al ser el fin de la ocupación, quedan los palestinos prácticamente libres en un 70% de la Cisjordania y en todo Gaza. O sea, el sufrimiento, puede ser que haya sufrimiento, pero el sufrimiento va a ser porque los palestinos van a quedarse por sí mismos, sin la cooperación de seguridad con Israel, y a la vez van a tener que enfrentarse a una guerra civil quizá entre Hamás y la autoridad palestina de Fatah. Pero no sé si ese es el sufrimiento que se refiere a amnistía, puedo que llegar a estar de acuerdo con ellos. Si se refiere al sufrimiento que pueden llegar a tener los palestinos a manos de la propia autoridad palestina, que ya de por sí es represiva, estoy de acuerdo. Si se habla de finalmente, por lo menos, llegar a una situación donde no hay estancamiento, el proceso de paz está estancado hace 20 años. Sí. Y está estancado hace 20 años también porque los palestinos han rechazado varias propuestas. Sí, profesor, Entonces, disculpe que lo interrumpa. Es que le quería hacer otra pregunta, nos quedan 40 segundos. Y es que tanto Trump como Netanyahu están en problemas en sus respectivos países. Trump está inmerso en un juicio político y Netanyahu, pues, imputado por corrupción. ¿Es creíble este plan o es más un esfuerzo político en el que ambos buscan ayudarse y aumentando esto, profesor, que hay elecciones en Israel y en Estados Unidos este año? Bueno, mirá, obviamente los dos están en problemas y obviamente los dos están buscando una salida. Pero este plan de paz es un plan está sumamente detallado, lo cual a mí me llamó la atención. Yo esperaba un plan mucho menos detallado y mucho menos trabajado que este. Pero el trabajo sobre este plan comenzó hace bastantes años y en realidad fue recién puesto para la publicación después de haberse retrasado varias veces. O sea, si el día de hoy fue el elegido justamente por eso, porque las dos situaciones que confrontan Trump y Netanyahu, puede ser que así lo sea, pero eso no quita que el plan no tenga seriedad. No se puede desmerecer el plan como simplemente un plan de salvación política para ambos líderes. Bien, pues muchas gracias Luis Fleischman por su análisis. Él es profesor de sociología en Palm Beach State College. Y nuevamente una disculpa por lo breve que nos permite el tiempo de la televisión. Y es que lo decía el analista, la presentación del plan de paz para Medio Oriente llega en un momento tenso, no solo para Netanyahu, sino también para Trump, quien enfrenta un juicio político. Este martes, la defensa del presidente cerró la presentación de sus argumentos y pidieron que el Senado absuelva rápidamente al mandatario. También pidieron a los senadores que ejercen como jurados no llamar a más testigos, en particular al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Y es que según un extracto del manuscrito del libro de Bolton revelado por el New York Times, Trump dijo que el descongelamiento de ayuda militar a Ucrania lo haría hasta obtener por parte de Kiev un anuncio de una investigación contra Biden y contra su hijo. Ustedes saben que esto debería terminar, lo saben. Les permitirá ocupar su tiempo, toda su energía y todo su enorme talento, así como sus recursos, haciendo lo que el pueblo estadounidense los envió aquí a hacer. Trabajar juntos, trabajar con el presidente para resolver sus problemas. Así que esto debería terminar ahora, lo más rápido posible. Otros temas, más de 500 manifestantes han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Irak, esto desde octubre. Ahora, los embajadores en Irak de 16 países piden que se investiguen esas muertes y el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. Veamos el informe. Este ataúd lleva el cuerpo de un niño de tan solo 14 años. Recibió disparos de tiradores no identificados en un campamento de manifestantes en Nasirya y murió. La familia del niño está llena de dolor e indignación. Durante las protestas en Nasirya, los manifestantes dormían en las tiendas cuando la policía antidisturbios los atacó. Eran 10, y no solo la policía antidisturbios, sino también los miembros de las fuerzas de inteligencia y seguridad, que vinieron y mataron a los manifestantes y se fueron. El adolescente fue una de las 5 personas que murieron en los enfrentamientos del fin de semana.
y entre los más de 500 muertos en Irak desde octubre, en medio de la represión de las protestas por parte de los antidisturbios y por grupos armados apoyados por Irán. Enviados de 16 países, incluyendo Estados Unidos, Francia y Reino Unido, condenaron la violencia en una declaración conjunta. A pesar de las medidas del gobierno, las fuerzas de seguridad y los grupos armados siguen utilizando munición real, lo que ha provocado múltiples muertos y heridos entre la población civil, mientras que algunos manifestantes se enfrentan a la intimidación y los secuestros. Irak es el escenario del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que se ha intensificado tras la muerte del general iraní Soleimani, a principios de este mes en un operativo ordenado por Washington. A pesar de la represión de las protestas, los manifestantes están reconstruyendo los campamentos incendiados por las milicias y siguen protestando. Y nos vamos a Francia. Esta vez han sido los bomberos los que han levantado la voz. Reclaman una mejora de los equipos más efectivos y el reconocimiento del riesgo de esta profesión. Desde París, Natalia Ruiz nos detalló más de esta manifestación que registró choques con la policía. Miles de bomberos profesionales salieron a manifestar en toda Francia este martes. Es la segunda manifestación de este gremio en menos de 4 meses. Los bomberos lo que piden es un alza de las primas, algo que no se ha hecho en los últimos 30 años. Piden que haya un mayor reconocimiento también de su trabajo, mayores efectivos, y también denunciaron que son víctimas de agresiones en el desempeño de su labor, agresiones que vienen aumentando cada año en París. Los bomberos desfilaron vistiendo su característico uniforme. Algunos de ellos incluso se inmolaron por el fuego de manera simbólica, dejando unas imágenes bastante fuertes. Y en una manifestación en un ambiente muy tenso, muy candente. Hubo varios enfrentamientos con la policía que respondió con gases lacrimógenos cuando fueron atacados por proyectiles. Y mientras se realizaba esta manifestación en París, pues los sindicatos de bomberos eran recibidos por el Ministerio del Interior para hacer oír sus peticiones. El gobierno de Colombia anunció que solicitará a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro la extradición de la excongresista colombiana Aida Merlano, capturada en la ciudad venezolana de Maracaibo y que se encontraba prófuga desde octubre pasado. Esto debido a que el gobierno de Iván Duque reconoce a Guaidó como el líder legítimo del gobierno venezolano. Seguimos en Sudamérica, pues las fuertes lluvias que azotan el sureste de Brasil ya han dejado medio centenar de personas muertos, una veintena de desaparecidos y miles de damnificados. Según la Defensa Civil del país, las graves inundaciones y deslizamientos de tierra han generado cerca de 30.000 desplazados. En Minas Gerais, el estado donde se declaró el estado de emergencia, hay más de 100 ciudades declaradas. Alexandra Ruiz tiene más información. Estas imágenes aéreas dan cuenta de la extensión del desastre en el estado Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Sectores enteros están bajo el agua. Las inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado cerca de 32.000 damnificados en ciudades como Belo Horizonte, Río de Janeiro y Espíritu Santo. Las inundaciones fueron muy fuertes aquí, golpearon a todos, irrumpieron por completo nuestra casa. La gente no tiene dónde vivir, dependemos de los demás para la comida, la ropa. Minas Gerais es el segundo estado más poblado de Brasil, por lo que las autoridades temen que el número de víctimas siga aumentando si la lluvia que azota la región no da tregua. El gobierno ha anunciado que movilizará a los miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar en las operaciones de rescate y otorgará cerca de $22 millones para abordar la emergencia. Los bomberos tienen que priorizar. Muchas casas están destruidas, pero nos concentramos en 2 donde están las víctimas. Hay 2 familias diferentes, una con 4 personas y otra con 3. Las autoridades han extendido hasta el viernes la alerta por los riesgos de nuevos deslizamientos de tierra en Belo Horizonte. Esta tragedia se produce exactamente un año después del colapso de la represa de Brumadinho, también en el estado de Minas Gerais, que mató a más de 250 personas. Y finalizamos con el poderoso terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este martes el Mar Caribe. El epicentro se registró en el océano a una profundidad de 10 kilómetros entre Cuba y Jamaica y desató alertas de olas de hasta 1 metro en ambos países y también en otros como Belice, Honduras, México e Islas Caimán, que posteriormente fueron descartadas. Nos han reportado daños mayores o heridas o pérdidas humanas y hasta el momento también se reportó que el temblor se sintió incluso en la ciudad estadounidense de Miami, donde múltiples edificios fueron evacuados.
Muchas gracias. Siga con mucho más en France 24.